resto del planeta, pero usted hablaba de los trabajadores y pues en Colombia lo que están de moda son los trabajadores después de que se conociera que se va a archivar la reforma laboral. Eso ayer lo comentamos largamente y les dimos la crónica de cómo se archivó esa reforma laboral o esa propuesta de archivo de la reforma que era el proyecto o uno de los proyectos principales del gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, uno de los debates enormes que hay alrededor de esa reforma es si la reforma hace que se pierdan empleos en Colombia o no, porque eso fue lo que nos dijo, por ejemplo, ayer Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Dijo, esta reforma era antitécnica, iba en contra de los colombianos, porque lo que hacía, desde el punto de vista de uno de los gremios económicos, decía es que hacía que se perdieran puestos de trabajo. Recordemos lo que nos dijo Cabal ayer precisamente sobre ese, que es uno de los debates que está sobre la mesa frente a esa reforma laboral. Pues básicamente porque estaba pensada, y lo acabas de decir muy bien, para mejorar las condiciones de los que hoy gozan de empleo, pero no estaba diseñada para generar a esos más de 3,5 millones de desempleados que tiene Colombia una oportunidad, ni tampoco a ese 56% que viven en la economía del rebusque o en la economía informal. Era una reforma que encarecía brutalmente los costos laborales y claro, muchos trabajadores podrían celebrar y eso era pan de hoy, pero hambre de mañana, porque era totalmente insostenible con los costos laborales que generaba esta reforma laboral el mantenimiento de muchas plazas de trabajo, especialmente para los micro, pequeños, medianos empresarios que no tienen el pulmón financiero para haber financiado un incremento del 30% de los costos laborales. Es decir, que esto realmente es un triunfo no solamente de los empresarios, sino también de los propios trabajadores, que gracias a que no pasó la reforma, se va a crear un clima mejor de generación de empleo en el país. Esa es la visión de FENALCO, el gremio de los comerciantes que se oponía a esta reforma. Pero miren, en el 2019, el 7 de junio de ese año, hace ya 6 años, en la convención bancaria que se llevó a cabo en Cartagena, Alberto Carrasquilla, quien fue ministro de Hacienda, ustedes lo conocen, fue ministro de Hacienda 2 veces, uno en el gobierno de Uribe, otro en el gobierno de Iván Duque, dio su respuesta a la pregunta que muchos nos hacemos sobre el desempleo, y es ¿por qué en Colombia no se frena el desempleo a pesar de que se toman medidas, se quitan cargas laborales para los empresarios, se ponen y parece que tuviéramos un desempleo endémico en Colombia? Esto fue lo que respondió Alberto Carrasquilla en el 2019 en Cartagena, en Asobancaria. Yo personalmente no entiendo todavía a cabalidad qué es lo que sucedió, ni cuáles son las mejores medidas que podamos tomar para corregir esta dinámica. Y esa respuesta de Alberto Carrasquilla es también la que toman muchos economistas en Colombia. Es, por más de que se le hayan quitado las cargas a las empresas en la contratación, no se redujo el desempleo. Y en ese momento decía el ministro Carrasquilla que no entendía qué era lo que pasaba. ¿Por qué en Colombia el desempleo no baja? Porque como este es uno de los caballos de batalla de quienes estaban en contra de esa reforma laboral que presentó el gobierno, que es que iba en contra de la creación de empleo, pues hay quienes presentan otro argumento. Cuando se les han quitado las cargas a los empresarios, pues no es que se haya generado mucho empleo. Y ahí está esa respuesta de Alberto Carrasquilla. Pero vamos a la Comisión Séptima del Senado, precisamente la protagonista de toda esta historia, con su presidenta, Nadia Ablel, que además es presidenta del Partido Conservador. Senadora Ablel, me place saludarla. Bienvenida a los micrófonos de Blue Radio. Camila, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y especialmente para los oyentes y seguidores de Blue. ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes hoy en la Comisión Séptima? Porque ayer ustedes presentaron un documento en donde 7 congresistas se ponían de acuerdo, entre esos usted, para decir nosotros no estamos con esta reforma laboral. Sin embargo, eso pues hay que tramitarlo. Eso tiene que tener un trámite oficial. ¿Cómo está la agenda dentro de la Comisión Séptima? Bueno, yo quiero contarles un poco a los colombianos porque he visto mucha desinformación acerca de un trámite legislativo. Esta ponencia, este proyecto de ley, al ser tan importante, tenía 12 ponentes de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías. 12 de 14 senadores son ponentes hoy en día del proyecto de reforma laboral. El año pasado, en diciembre, se presentó una ponencia por parte de la bancada, digámoslo así, de gobierno, con la firma de 4 senadores que integran la comisión. Pero el resto de esos ponentes no habían radicado su ponencia. Y el día de ayer, dentro del trámite legislativo, se radicaron esas ponencias.
una ponencia alternativa a la senadora Norma Hurtado, una ponencia alternativa al senador Fabián y la ponencia de archivo que está suscrita por 8 senadores. Luego de que se publican esas ponencias, como establece la ley quinta, el proyecto de reforma se puede anunciar y en la sesión que está convocada para el día de hoy lo anunciaremos para que se pueda dar esa discusión y ese debate del proyecto de reforma laboral y de las ponencias que se encuentran radicadas. Como lo hemos dicho y hemos insistido desde la mesa directiva, esperamos y le hemos pedido no solamente a los senadores de la comisión, sino al gobierno y a todos los colombianos que este debate se haga en el marco del respeto, que sea un debate técnico, pero sobre todo que sea un debate a la altura de lo que quieren los colombianos. Esa respuesta que usted nos está dando cuando dice desinformación que se ha dado sobre el trámite legislativo obedece a las declaraciones que ha dado el ministro del Interior, Armando Benedetti, donde dice que aquí quienes firmaron esa proposición de archivo de la reforma laboral no eran todos ponentes y que normalmente quienes lo tienen que hacer son los ponentes de la reforma. ¿Lo que usted está haciendo con esta claridad que nos hace es corregir al ministro? Lo que quiero es que los colombianos tengan claridad del trámite, porque no solamente hemos visto unos pronunciamientos por parte de los ejecutivos, sino de otros colegas, senadores y representantes que hablan de que este proyecto no se ha discutido, que este proyecto no se le dio chance de debate. Y me sorprende que esto se diga así, porque muchos de ellos incluso fueron también congresistas. Es importante también que los colombianos sepan que en el marco del debate de este proyecto, de la discusión de este proyecto, se hicieron 8 audiencias públicas en diferentes regiones del país. Esa proposición de audiencias fue acompañada por los 14 senadores de la comisión, senadores tanto de oposición independientes como incluso senadores que integran la bancada de gobierno. En esas audiencias asistieron el equipo del gobierno nacional, la anterior ministra y el nuevo ministro y otros funcionarios del gobierno acompañaron este ejercicio. Y también en la comisión se hicieron unas mesas técnicas con el fin de profundizar en unos temas específicos que requerían sobre todo ilustración por parte de la academia y del equipo del gobierno. Por ejemplo, en la pasada mesa técnica que se hizo, el ministro de Hacienda, que lo citamos 2 veces, nunca fue, solamente asistió un asesor. Por lo tanto, sí es importante que los colombianos sepan que esta es una decisión responsable que han tomado 8 senadores, que acompañan esta decisión, que esta no es una decisión política, sino que esta es una decisión técnica pensando en lo que es más conveniente para los colombianos. La reforma laboral del gobierno no generaba empleo, no combatía la informalidad, no conciliaba entre el bienestar de nuestros trabajadores con la competitividad y productividad del tejido empresarial de nuestro país. Y por último, ponía en riesgo ese tejido empresarial que está integrado en su gran mayoría por micros y pequeñas empresas, que el año pasado, en el 2024, más de 200.000 cerraron. Es la cifra más lamentable y más dolorosa. Ni siquiera en la pandemia cerraron tantas empresas como el año pasado. Por eso, gracias a este estudio serio y responsable que hicieron los senadores de la comisión, se presenta esta ponencia de archivo. Y en ese sentido, senadora, el diálogo con el gobierno está totalmente roto. No sé si hay gente que está planteando, entre esos el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que quizá pues la ponencia alternativa de Norma Hurtado podría contener lo mejor de los dos mundos y que ustedes y el gobierno dialoguen, o eso también está descartado. A mí me sorprende que esa sea de pronto la actitud del gobierno en este momento. Recordemos que, por ejemplo, el Partido Conservador el año pasado presentó un proyecto de reforma laboral cuando apenas está iniciada su trámite en la Cámara de Representantes, y ese proyecto fue desechado. Las proposiciones que se hicieron por parte de los diferentes representantes a la Cámara también fueron desechadas. El gobierno nacional presentó una ponencia positiva el 16 de diciembre del año pasado, cuando ni siquiera se habían hecho las audiencias públicas. Entonces a mí me sorprende que el gobierno ahora sí busque intentar lograr esos consensos, cuando por parte de ellos sí hemos visto una actitud despectiva, una actitud que no busca el diálogo y la concertación con las diferentes bancadas e ideologías que se encuentran representadas en la Comisión Séptima de Senado. Senadora Blel, esta mañana, como bien lo acaba de decir Sebastián, el ministro de Trabajo habló pues de la ponencia de Norma Hurtado, pero usted al principio de esta entrevista nos dice que había unas 12 ponencias y usted me corregirá. ¿Por qué entre estas 12 ponencias se destaca o se pone el énfasis precisamente en la de la senadora Hurtado? No son 12 ponencias, son 12 ponentes.
Los ponentes son los senadores de diferentes bancadas, que normalmente cuando son estos proyectos de gran envergadura, corresponde que cada bancada, cada partido político tenga representación como ponente en estos proyectos. Este proyecto en particular tenía 12 ponentes de los diferentes partidos que se encuentran representados en esta comisión, pero radicados hoy en día hay 2 ponencias alternativas, una de la senadora Norma, otra del senador Fabián, la ponencia del gobierno que está suscrita por 4 senadores y la ponencia de archivo que está suscrita por 8 senadores de la comisión. ¿Cuál es el proceder? Una vez estas ponencias se radiquen, se deben publicar en la Gaceta Oficial del Congreso de la República, como se hizo el día de ayer, y luego el proyecto debe ser anunciado por parte de la mesa directiva de la comisión, que es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, para posteriormente agendarse su debate. ¿Qué sigue a continuación? Una vez el proyecto esté agendado, la primera ponencia que se debe votar, de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico, es la ponencia de archivo. Y en este caso, 8 senadores de la comisión, 8 de 14, están acompañando esta ponencia de archivo. Pero entonces, esta es, digamos, la agenda que usted nos está contando va a pasar en la Comisión Séptima. Esto, muchos se preguntan, senadora Ablel, si puede ser la radiografía de lo que llegara a suceder con la reforma a la salud. Si ustedes, ese grupo de los 8 congresistas que se han reunido, que tienen ese famoso chat, que no estuvieron de acuerdo con esta reforma laboral, están evaluando un mismo comportamiento para la reforma a la salud cuando llegue a la Comisión Séptima del Senado. Yo sí quiero decirles que la Comisión Séptima está caracterizada por ser una comisión muy respetuosa, una comisión muy responsable de cara a los colombianos, estudiosa y muy técnica. Y estoy segura que, y así lo haremos, y vamos a brindar todas las garantías desde la mesa directiva, que cuando llegue la reforma a la salud, las puertas de la comisión van a estar abiertas para todos los actores del sector salud, no solamente para los prestadores, para el talento humano, para el personal de salud, sino especialmente para los usuarios y los pacientes, que son el corazón del sistema de salud. En esta comisión nos gusta escuchar a la ciudadanía. Queremos y sabemos que las grandes reformas requieren el consenso y la articulación con todos. Por eso las puertas de la comisión siempre van a estar abiertas. Lo que sí les puedo decir es que ese va a ser el primer paso. Y lo segundo es hacer un llamado al gobierno nacional, y sobre todo en materia de salud, que tanto nos duele. Con la reforma a la salud lo que está en riesgo es la vida de todos los colombianos. Y es muy triste que el gobierno nacional, pudiendo hacer tantas cosas para mejorar el sistema, la crisis en la que nos encontremos, hoy en día no lo haga. El gobierno nacional ni siquiera ha cumplido los fallos de la Corte Constitucional, una rama del poder público independiente. No ha pagado esos presupuestos máximos que son tan importantes para tratar enfermedades crónicas como el cáncer, como la diabetes. No ha pagado esos presupuestos máximos que son tan importantes para el tratamiento de enfermedades huérfanas y que ponen en riesgo la vida de tantos colombianos. Así que nuestro llamado siempre ha sido, si el gobierno nacional en realidad tiene interés de velar y salvaguardar la salud de los colombianos, puede y tiene toda la facultad para trabajar y mejorar las condiciones de salud de todos, de todo el país. Senadora Ablel, pero entonces, a ver, retomemos en cuál es pues lo que sigue ahora. Usted nos decía muy bien, nos hizo la claridad, no son 12 ponencias, son 12 ponentes, pero sí hay ponencias distintas, que está la de la senadora Norma Hurtado, la del senador Fabián, la de archivo, que fue la que pasó ayer. Entonces, lo que sigue ahora, porque uno de los ministros decía, si llegamos a discutir, si hablamos sobre la propuesta que tiene la senadora Norma Hurtado, tal vez no sea necesaria la consulta popular. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir ahora? Y si es posible ya esquivar esta consulta popular, o eso ya no tiene regreso, no tiene vuelta. Mira, de acuerdo a la ley, lo primero que se debe votar una vez agende el debate es la ponencia de archivo. Si esa ponencia de archivo hoy tiene respaldo de 8 senadores que hacen la mayoría de la comisión, no hay cabida para que se discutan ni se voten las otras ponencias que se encuentran radicadas. La primera ponencia que se vota, así como lo establece la ley, es la ponencia de archivo. Si esta ponencia tiene la mayoría, el respaldo de la mayoría de la comisión, pues no hay lugar ni hay cabida para que se discutan otras ponencias o otras proposiciones. Yo creo que el momento del gobierno ya pasó. Lo que sí no puede ser
es que la respuesta por parte del Ejecutivo, cuando el Congreso o el Senado de la República de manera responsable toma una decisión técnica, una decisión de cara a los colombianos diferente a la de ellos, su respuesta sea hablar de rupturas, hablar de amenazas, hablar de descalificaciones para quienes cumplimos nuestro deber y lo hacemos siempre de cara a los colombianos. Senadora Ablel, tengo entonces una última pregunta para usted, porque lo único que nos queda por saber en términos logísticos en el Congreso de la República es para cuándo se programa entonces y se agenda en la Comisión Séptima el hundimiento ya de esta reforma laboral, porque ayer pues fue un tema de firmas que anunciaron. En esto está un día virtualmente. Exacto. Falta que se agende formalmente en el orden del día. ¿Para cuándo estaría eso, senadora, más o menos, calcula usted? Bueno, en la sesión de hoy vamos a anunciar el proyecto como lo establece la ley, porque se debe anunciar una vez ya las ponencias son publicadas en la Gaceta Oficial del Congreso. Hoy anunciamos y se agendará para la próxima semana. Insisto, y esto es un llamado a todos los senadores que integran la comisión, a las bancadas de los diferentes partidos y especialmente también al gobierno nacional. Este debate queremos que se haga en el marco de respeto, que sea un debate técnico, que sea una discusión seria, pero sobre todo una discusión que esté a la altura de los colombianos. Y desde la mesa directiva vamos a brindar todas las garantías para que se haga así. Pues senadora Nadia Ablel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado y también presidenta del Partido Conservador, gracias por estar con nosotros. Un saludo especial y pues mucha suerte en todo lo que sigue en su comisión, pues que claramente pues tiene también una pelea política abierta con el presidente Gustavo Petro y su gobierno. Un saludo. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a toda la mesa. Camila, mire usted, escuchando a la senadora Ablel, que no solamente es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, sino que es la presidenta del Partido Conservador, yo creo que no hay más dudas al respecto de la suerte que va a correr la reforma laboral. Va a ser archivada en la Comisión Séptima del Senado de la República porque los 8 votos que tiene son mayoría y no van a cambiar en el sentido de que como lo radicaron ellos, los ocho senadores de la Comisión Séptima. Pero además, Camila, yo sí entiendo perfectamente el llamado que hace la doctora Ablel como presidenta del Partido Conservador y como presidenta de la comisión a la cordura y al respeto de la independencia de los poderes, justamente en estos momentos en que se convocan pues consultas populares y demás. Me parece que es muy importante escucharla a ella porque además creo que con lo que nos dijo ahora en esta entrevista, Camila, ya podemos avisorar cuál va a ser la suerte que va a tener la reforma a la salud. Y de eso hace parte la democracia. Quienes creemos en la democracia ciegamente y fervientemente, Camila, entendemos en qué consiste la separación de poderes, la autonomía de cada una de las ramas y cómo se comportan como se comportan. De tal manera que este llamado a la sensatez de la doctora Ablel, yo lo apoyo completamente. Claro, pero lo que sí es cierto, Oscar, y lo anunciamos nosotros aquí, dijimos esto seguro es lo que va a pasar, es que vamos a entrar en un proceso de manifestaciones en donde las centrales obreras pues saldrán a las calles, en donde el propio presidente Gustavo Petro lo ha dicho a través de su cuenta de X, que pues ahora es el pueblo en las calles los que van a presionar al Congreso de la República para que apruebe esos cambios que ellos venían proponiendo desde que estuvieron en campaña y ganaron la Casa de Nariño. ¿Que ya se hundió? ¿Usted cree que no hay posibilidad de que se concerte? No creo. No creo, yo no creo, pero pues eso es una apuesta que tendremos que hacer. Sí. Yo no creo que se pueda concertar, entre otros por lo que nos dijo ayer Jaime Alberto Cabal, que ellos intentaron concertar con Antonio Sanguino, Antonio Sanguino les dijo que no, que FENALCO era una minoría, que los gremios eran una minoría y que ellos no iban a concertar esa reforma. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con representantes de los trabajadores formales, porque recordemos que 4 de 10 trabajadores en Colombia son formales, 6 son informales. Vamos a hablar con los representantes de ese 40% de los trabajadores en Colombia.